Muy buenos días. Hoy estamos haciendo una grabación de una teleconferencia. No tenemos invitados porque el- para el día que programamos la teleconferencia la doctora no va a poder estar en la ciudad de Medellín. Así que optamos por la decisión de grabarla. Vamos a colocar esta grabación en la plataforma y vamos a crear un foro en la plataforma solamente con las dudas que les genere el tema de esta teleconferencia. Para hoy tenemos el tema Plan Departamental, Prevención del Embarazo Adolescente, Sol y Luna. Hoy tenemos nuestra facilitadora en la mañana de hoy, es la doctora Gloria Penagos. Ella va a estar explicando el tema, se va a demorar más o menos unos 40-45 minutos o aproximadamente una hora. No vamos a tener sección de preguntas, las preguntas ya les dije las vamos a realizar en un foro en la plataforma de la capacitación del diplomado y por lo tanto tampoco vamos a tener un listado de asistencia. Así que entonces los dejo vamos a escuchar a la doctora Gloria Penagos, lo que ella nos tiene que comentar sobre el plan departamental sobre la prevención del embarazo adolescente. Sean todos bienvenidos. Muy buenos días a todos y a todas. Como me presenta Alonso, yo soy Gloria Estela Penagos, ginecóloga y obstetra, profesora de la Universidad de Antioquia, investigadora en políticas públicas y educadora sexual, además en este momento directora del Plan Departamental de Prevención del Embarazo Adolescente de la Gobernación de Antioquia. Vamos a presentar la propuesta que tiene la gobernación para abordar una problemática muy grande que existe no solamente en el país sino en Antioquia como el departamento más representativo en la tasa de embarazos en mujeres adolescentes menores de 19 años, como define la Organización Mundial de la Salud. De 10 a 19 años las adolescentes es el grupo en el que vamos a trabajar. La gobernación de Antioquia se ha preguntado por qué el embarazo adolescente es una situación problemática y su énfasis ha sido definir que el embarazo definitivamente es un problema de desarrollo porque tiene muchísimos componentes. La gobernación en su plan de desarrollo para este cuatrenio ha considerado con el lema de Antioquia la más educada que el desarrollo es el enfoque general que tenemos que tener en todos los aspectos que se vayan a abordar como problemáticas y sus soluciones y ha definido tres problemas grandes. Primero, las desigualdades sociales, segundo, las violencias y tercero, la cultura de la legalidad, que en su otra palabrita es la corrupción. Para esos problemas hay que generar unas soluciones y dentro de este proyecto de Antioquia la más educada, el modelo de desarrollo considera el embarazo adolescente como una de las problemáticas a intervenir enmarcado en una condición de que es necesario mirar un desarrollo ambiental y sostenible. ¿Por qué entonces el embarazo se considera un problema de desarrollo? Si miramos estos tres enfoques encontramos en primera instancia que hay unas desigualdades sociales y desigualdades miradas desde la pérdida de oportunidades para el desarrollo de las adolescentes y sus familias debido a varios aspectos. En primera instancia, que la capacidad biológica de una mujer en su desarrollo físico está antecediendo con 7 años a la madurez psicológica y a la madurez sexual y eso la expone a ciertos riesgos como vamos a ir evaluando. Que el 80% de los adolescentes entre 15 y 19 años que han tenido un hijo tienen su segundo hijo antes de los 3 años y eso genera pérdida de oportunidades en el sistema educativo cuando ya se evalúa que por lo menos 3 años tienen un retraso en la educación en los niveles menores de desarrollo y especialmente en mujeres que tienen mayor número de hijos. Que hay 14 veces más abandono del sistema educativo y que ellos van a tener mayores riesgos de morir dependiendo de la edad con la cual estén contando, como vamos a ver más adelante. El embarazo adolescente entonces es un obstáculo estructural para el desarrollo individual y social de las mujeres precisamente porque abandonan el colegio, interrumpen el ciclo educativo, se tienen que ir a subemplear o acceder a empleos que son precarios, mal remunerados, explotados en determinado momento para poder dar cuenta de su subsistencia personal y del hijo que han tenido y esto hace que se produzca una reproducción de la pobreza y de la marginalidad.
Como decía, el 80% de las jóvenes que tienen de 15 a 19 años que han estado embarazadas tienen un hijo en los siguientes 3 años posteriores, la cuarta parte de ellas entre 7 y 17 meses siguientes al primer nacimiento, 23% entre 18 y 23 y 39.5% entre 24 y 5 meses posteriores a su primer parto. Esto entonces afecta al adolescente, pero también va a afectar a sus hijos y a la sociedad, a su hijo o hija, porque como decía, hay una transmisión de una generación a otra de la pobreza y una condición repetitiva y crónica de marginalidad social, y en la sociedad porque se producen unos años de vida donde hay menores aportes sociales para el desarrollo general de la comunidad, porque hay una marginalidad en la parte de los empleos, porque hay un sobrecosto importante de las atenciones que nosotros asumimos, y porque además también hay mayores costos para el sistema de salud, teniendo que derivar recursos que pudieran estar invertidos en otras actividades tanto de atención como de promoción y de prevención. Es también un problema de desarrollo porque la responsabilidad de los riesgos y la pobreza derivadas de un embarazo definitivamente son enfrentadas por las mujeres, en las mujeres donde está ese ciclo del adolescente, de su madre, de todas las que la rodean, porque desafortunadamente no ha habido un compromiso importante ni de los hombres, gestores también de ese embarazo, cogestores de ese embarazo, ni tampoco de sus familias, repitiendo la tradición que nosotros tenemos cultural, machista, de que esa situación debe ser asumida por las mujeres, como dicen muchas suegras y otras mujeres de la misma comunidad. ¿Por qué no se cuidó? Como si la única responsabilidad de cuidarse fuera para las mujeres. Eso enfrenta a las mujeres entonces no solo a una condición problemática de sus hijos e hijas, sino también de su desarrollo social, pero también de su condición propia de vida. Embarazarse no es una situación, debe ser libre, pero debe ser decidida, conocida, porque implica asumir también algunos riesgos de la salud, y resulta que nuestras mujeres adolescentes, cuando han tenido embarazos siendo menores de 14 años, se considera que tienen un riesgo de morir durante el embarazo, durante el parto o después del parto, que es 5 veces mayor que el que tiene una joven mayor de 20 años. Y si tiene entre 5 y 19 años, tiene 2 veces mayor posibilidad de morirse, por lo tanto están sobrepasando las tasas definidas de mortalidad materna en edades mayores. Y ya vemos como en Antioquia en el año 2012 tuvimos 20.655 embarazadas de 10 a 19 años, con una tasa muy importante que está por encima de la tasa del país. Además, no solamente tienen la posibilidad de morirse, sino que por cada muerte que ocurre en una mujer durante el proceso gestacional, y ahí están incluidas las adolescentes, en un proceso obstétrico, por cada muerte hay en promedio 30 complicaciones posibles, o sea, el componente de la morbilidad. Y esa morbilidad está asociada con la hipertensión inducida por el embarazo, que es la primera causa de muerte por el embarazo, y también incluye las adolescentes teniendo un riesgo relativo de 5, lo cual es muy alto. Una mayor frecuencia de cesárea, sobre todo en las menores de 14 años, un riesgo relativo de 2.2, un bajo peso durante el proceso gestacional, 40% de ellas lo sufren. Ya sabemos que muchas de ellas no cuentan hasta muy avanzada la gestación, por lo tanto no se benefician de las recomendaciones actuales del uso del ácido fólico pregestacional y durante, específicamente con mayor beneficio pre y durante los primeros 3 meses de la gestación, en el proceso de desarrollo de su sistema nervioso fetal, del sistema nervioso, y ellas tienen no solamente esa falta de beneficio, sino además sufren mayores anemias y problemáticas nutricionales debido a que no tienen el cuidado adecuado, precisamente por no contar y por tratar de no comer para ocultar su gestación. También estas mujeres tienen una mayor incidencia de parto prematuro y mayor incidencia de hijos con bajo peso al nacer, donde hay una proporción de 3 a 1 entre las mujeres menores de 14 años y las mayores de 14 años de edad. Sus hijos sufren parte de esta morbilidad. Hay una mortalidad mucho mayor, 25 por 1000 nacidos vivos en la mortalidad infantil, y
solamente superado por la mortalidad que tienen las mujeres mayores de 40 años. Cuando esos niños nacen prematuros también tienen una mayor posibilidad de muerte perinatal de 5 a 30 veces mayor que las mujeres mayores de 20. Tienen problemas crónicos pulmonares y respiratorios derivados de su proceso de prematurez, pueden tener parálisis cerebral, retardo mental, discapacidades visuales y auditivas, partos que siendo prematuros o no tienen de todas maneras como efecto en esos niños una mayor incidencia ya medida de desescolarización y de conductas de riesgo en la adolescencia precisamente derivadas por ese componente de marginalidad social y de pobreza. Es también un problema de desarrollo el embarazo adolescente porque los chicos y chicas tienen muy poca conciencia de que tienen riesgos que implica el mismo ejercicio de una sexualidad activa. Entonces ellos muchas veces hay una información que no lo asumen, no la introyectan, pero además no tienen todos los instrumentos para poder incidir en esa transformación social que se ha definido de determinantes de la conducta sexual y reproductiva, en esas condiciones que abocan a los jóvenes al inicio temprano de las relaciones sexuales demandadas por sus padres, por el medio social, por los distintos estímulos que se presentan y que hacen que ellos para estar y dentro de la moda, dentro de los parámetros que manda la adolescencia, están asumiendo relaciones sexuales que van a implicar efectos importantes en su vida, tanto desde embarazos no deseados como desde infecciones de transmisión sexual y lógicamente de la exposición a abortos en condiciones de riesgo. Detrás de todo esto encontramos que hay un escaso reconocimiento de la sexualidad de los adolescentes por parte de los adultos y eso se refleja en que existe una población adulta que es incapaz de apostarle al bienestar de sus jóvenes reconociendo el derecho a la sexualidad y a facilitar el acceso a los medios de control para esta reproducción. Y además tenemos algunas culturas como por ejemplo la cultura entre nosotros, la afro y las indígenas, donde parece ser que los embarazos tempranos fuera algo naturalizado como ocurrió en la población general hace muchos años, donde nuestras madres, abuelas fueron embarazadas adolescentes y no era una situación problemática porque tendríamos otras condiciones de desarrollo y otras metas para las mujeres definidas en ese momento. También el embarazo adolescente es un problema de desarrollo mirado desde la condición de las violencias. ¿Qué relación tiene la violencia con el embarazo? Resulta que se conoce ya por las distintas investigaciones que existe un incremento de las violencias sexuales y basadas en el género, con énfasis en las mujeres, y en esta etapa específicamente hay una mayor tasa de abuso sexual, una mayor tasa de embarazos no deseados, 64% de ellos son no deseados y desafortunadamente hasta el 80% calculado terminan en abortos, como lo refieren los estudios del Fondo de Población de las Naciones Unidas, publicado en el año 2012 y en el trabajo de propuesta de los servicios amigables para adolescentes. Es también un problema de ilegalidad y estarían los tres componentes. El componente de la ilegalidad tiene relación con algo que si bien ha ocurrido toda la vida, nunca habíamos tenido, digamos, como esa conciencia colectiva de que se trata de un problema también político y legal, cuando se considera que el embarazo infantil, embarazo en menores de 14 años, según nuestra ley, el artículo 219 de la ley 1236 del año 2008, define que esos embarazos son productos del abuso sexual. Por lo tanto, toda mujer embarazada menor de 14 años debiera ser objeto de una denuncia en el sistema público con el objetivo de restaurar los derechos que esa joven tiene a la restitución de esos derechos, al cuidado, a la protección y en algún momento al derecho que tiene a recibir información sobre la suspensión de ese embarazo. También se considera que, digamos estos tres aspectos en general, podríamos decir que entre violencias, desigualdades sociales e ilegalidad, el embarazo adolescente constituye un síndrome de lo que se ha llamado el fracaso social o la portada hacia la pobreza, que va a marcar el desarrollo o la falta de desarrollo de las mujeres, como está planteado en el protocolo de atención a la embarazada menor de 14 años, que está pendiente de publicar por el Ministerio de la Protección Social
como la forma de abordar esta problemática. Miremos un poco otro panorama. En Medellín específicamente, 1 de cada 4 mujeres embarazadas es un adolescente, pero eso mismo pasa en el departamento de Antioquia, cuando nosotros tenemos 25.8 en una tasa de embarazo y el país en este momento estaría en 19.5, puesto que bajó un punto de acuerdo a la referencia de la encuesta nacional de demografía y salud. Por lo tanto, nosotros estamos por encima de esa situación. Que si reconocemos que en el desarrollo físico que han tenido las mujeres ha existido un adelanto de la menarquia de aproximadamente 1 año, esto está asociado a que haya 3 años de adelanto en el inicio de las relaciones sexuales. Por lo tanto, cada vez son más tempranos el inicio de las relaciones sexuales y esto expone a las mujeres las posibilidades de embarazarse cuando no tienen la adecuada información y el acceso a los métodos de regulación de esa fecundidad. Para el reporte de 2010, en la encuesta nacional de demografía y salud, refiere que el 50% de nuestras mujeres está sexualmente activa en esa edad, mientras que en el año 1990 era apenas del 21%, y esto da cuenta de lo que ha pasado desde el ejercicio mismo de la sexualidad. Entonces ellas están llegando más temprano al ejercicio de la sexualidad, pero están llegando tarde al uso adecuado de los métodos de regulación de la fecundidad, y esa es una de las tareas importantes que nosotros vamos a intervenir. La sexualidad y el erotismo se han dejado, parece que ni tuvieron sexualidad los niños, los adolescentes, las personas mayores, las personas más viejas, como si fuera un proceso marginal en cuanto al asunto vital de desarrollo humano, pero en realidad es un ejercicio de primer orden porque las niñas son muy manipuladas, son comercializadas de una manera ilegal para el ejercicio de su sexualidad. Si miramos algunas de las cifras que nosotros tenemos, encontramos que la tasa de fecundidad para nosotros ha ido aumentando de una manera, pues la tasa de fecundidad ha ido disminuyendo, pero de todas maneras es muy significativa y tenemos lamentablemente varios años en los cuales no ha habido un descenso significativo en la tasa de embarazadas en las mujeres de 10 a 14 años. Y un descenso muy en general en toda Colombia de una disminución o una tasa de 68.9 para las mujeres de 15 a 19 años como tal. En Antioquia, casi que podemos decir que esta curva ha permanecido casi plana. Estamos hablando de que en el año 2005, y ya estamos en el año 2013, pero para el reporte hasta el año del 2011 era 24.5, ahorita estamos en 25.8, al contrario ha habido un incremento de 2 puntos cuando ha disminuido algo a nivel nacional, y llevamos por lo menos 3 años en los que permanecemos en una tasa de 1.3 para las niñas de 10 a 14 años de edad. En Antioquia, la tasa general es de 68.9 por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años, y aquí les muestro cómo hay algunos municipios que tienen una tasa diferencial. Envigado, por ejemplo, tiene una baja tasa, es una población que tiene otras condiciones. La población de Sabaneta 23, de Guarne 30, de Caracolí 34, Girardota 35, pero miren lo que pasa. En el Bagre, que es un área sometida al trabajo minero, donde hay una población muy flotante, donde hay un comercio sexual de alta influencia, tenemos 131.4, prácticamente más de 2 veces por encima de la tasa promedio de Antioquia, lo mismo que ocurre en San Juan de Urabá, en Ituango igual, que es una de las zonas mineras, y en el área de Mutatá. Si miramos el número de nacimientos ya incluidas las muertes fetales entre 15 y 19 años de edad, igual también en esas zonas hay mayor número de nacimientos y también incluidas las muertes fetales como nacimientos, en todos ellos, en el Bagre, en San Juan de Urabá, en Ituango, en Mutatá, muy por encima de lo que ocurre en otros municipios del departamento. Si nosotros nos comparamos como Antioquia,
como los municipios de Antioquia, como país. Realmente con lo que ocurre en otras áreas del mundo, en Colombia en general hablamos de una tasa de 84 por 1000 adolescentes como la tasa de embarazo, cuando por ejemplo Brasil tiene 77, Perú 69, Chile 53, Canadá tiene 14, o sea, sí, casi 7 veces menor que lo que tiene Colombia. Y si miramos otros países europeos, Francia tiene 11, Suiza tiene 4 mujeres embarazadas de cada 1000 adolescentes de 15 a 19 años de edad. Esto que nos lleva a deducir que definitivamente mientras mayor desarrollo hay en los países, mientras mejores condiciones socioeconómicas se presentan, hay una menor tasa de embarazo durante la etapa de la adolescencia, y la conclusión es pobreza y menor desarrollo igual mayor tasa de embarazos en la adolescencia. Esta es la tasa de Colombia, de Antioquia, como les decía, 25.8 para el año 2012. Esta es la diferencia que hay por zonas entre las mujeres de 10 a 14 años, lo que ustedes ven en verde, y las mujeres de 15 a 19, la tasa de embarazadas por cada 1000 mujeres en estas edades. Y vemos entonces cómo zonas del Urabá, del Bajo Cauca, del Magdalena Medio, del Nordeste, el norte, son las zonas que tienen una mayor incidencia en estas tasas generales. Si lo miráramos como números, aquí está representado el número de nacimientos, y esto nos lleva entonces a decir qué es lo que ha pasado en Colombia, qué es lo que ha pasado específicamente en Antioquia, cuando a pesar de que han habido algunas intervenciones, no se ha logrado disminuir la tasa de embarazo adolescente. En primera instancia, que estamos desconociendo que esto es un problema estructural de desarrollo, especialmente para las mujeres, que no es el objetivo intervenir exclusivamente en el acceso a métodos de planificación. Hay que tener el acceso, hay que brindar el acceso, pero hay que brindar aquellas otras herramientas que les permitan a las mujeres definir cuáles son sus objetivos, su proyecto de vida, donde el embarazo pueda ser una alternativa, no es una obligación por el hecho de ser mujer, puede ser una elección, y que para esa elección, que debe ser informada, educada, además con todos los recursos, se necesita que tengan las herramientas que las lleven a pensar que van a asumir situaciones de riesgo, que implica cambios en su vida, que lo ideal sería terminar un nivel de escolaridad que le permita más adelante poder acceder a un empleo digno, a un empleo más calificado, que le permita unas mejores condiciones de vida para sí mismas, para sus hijos y para su familia. Que las acciones impulsadas hasta ahora no han sido completamente efectivas, y que definitivamente hay una relación entre condiciones precarias sociales, educativas, culturales y económicas de las regiones con la tasa de embarazo en adolescentes. Eso fue lo que nos pasó a nosotros entre el 2011 y el 2012, que hubo, al contrario, un aumento en el número de partos en adolescentes con un altísimo costo realmente de gasto, porque no era una inversión, sino un gasto en determinado momento, pues inversión para atenderlas bien, pero un gasto que se pudo haber evitado de más de 287.000 millones de pesos. Y la conclusión, de acuerdo a las investigaciones realizadas, esta fue una investigación que realizamos en Sol y Luna, en el proyecto de prevención de embarazo adolescente en la alcaldía de Medellín en el año 2007, donde haciendo una evaluación de lo que costaba hacer la atención de una embarazada, llámase las consultas prenatales realizadas por médico, por enfermera, la toma de la citología, realizar todos los exámenes de laboratorio durante el proceso gestacional, las consultas de enfermería, la atención del parto, 1.163.000 pesos es lo que cuesta hacer esa atención absolutamente sin ninguna complicación. Y que si nosotros a esas mujeres que gastamos esa plata en atenderla, hubiéramos hecho un proceso de esa consulta de asesoría en el sistema de salud, de poder darles el acceso a todos los métodos de una manera gratuita, hicimos un comparativo entre el suministro de anticonceptivos por métodos orales, por inyectables y también por la inserción de los transdérmicos. Encontramos que en promedio cuesta de 5% con 7 veces más la atención que lo que costaría la prevención si todo eso se les hubiera dado gratuitamente a las mujeres durante un año,
Y no solamente estaríamos hablando de los costos de atención, aquí no está incluida la medición de lo que significa el costo social. Sin embargo, para poder hacer el abordaje de esta problemática, se han evaluado cuáles han sido las intervenciones que tanto en Colombia como en algún momento hayan podido tener alguna repercusión para retomar, digamos, estas modalidades y estos modelos, lo mejor de cada uno para poder hacer una buena intervención para el departamento. En ese análisis entonces tomamos esa evaluación de la situación económica que se derivó de esas atenciones de los embarazos en el año 2007 y 2008 en Sol y Luna, que fue una propuesta de prevención de embarazo adolescente implementada en la ciudad de Medellín, que fue la primera experiencia del país que desde el Estado dio una legitimación a la sexualidad adolescente dentro de la opinión pública, reconocer que la sexualidad en primera instancia es un derecho y que al ser un derecho también tiene algunas necesidades de ser intervenida y apoyada, y que se está precisamente evidenciando en el ese ejercicio de la sexualidad con relación a los embarazos, que no es lo ideal, o sea, es el derecho a disfrutar su sexualidad sin que se presenten esos embarazos o esas infecciones de transmisión sexual que se derivan de su no buen cuidado. La movilización social que hizo Medellín a través de las pancartas, de muchos medios de comunicación, hubo una estrategia de comunicación pública precisamente para poner ese problema dentro de lo público y decir: aquí hay un problema que necesitamos intervenir, aquí hay unos mitos sociales, unas creencias que necesitamos poner en lo público para hacer un cuestionamiento. Aquí se puso en lo público y se puso al público a hablar, y por lo menos se quitó ese miedo de las adolescentes a hablar de su sexualidad. Ya muchas son capaces de hacerlo de una manera pública porque se dio como ese espacio para decir: hay un reconocimiento de la sexualidad de la en esta etapa de la adolescencia. Se hicieron una oferta de servicios en salud sexual y reproductiva para adolescentes. Durante ese periodo se implementaron 11 servicios amigables para adolescentes. Ya en este momento Medellín, aunque cambió un poco su característica, por lo menos tiene 48 servicios en oferta en las distintas unidades que son ejecutadas por Metrosalud. E igualmente se hizo un proceso de seguimiento y de evaluación que permitió reconocer que, si bien el resultado no fue positivo en el momento, es porque la evaluación la hicieron a un año como tal, y a un año es muy difícil desde que se inicia un programa hacer esa evaluación, ya que el solo embarazo implica 9 meses como tal. Por lo tanto, nosotros no podíamos hablar de evitar realmente si solo se midiera en un año. Entre 2 y 3 años es el punto de medir qué pasó como tal. Por eso hay una diferencia entre Medellín y el resto del departamento. También se miran como buenas prácticas las experiencias que han habido en otros países. Holanda, por ejemplo, cuando evaluó lo que estaba sucediendo con relación al embarazo en las adolescentes, reconoció que primero la sexualidad como un derecho que necesitaba tener un proceso educativo, y ellos reconocieron que mientras más temprano se hiciera ese proceso de educación, probablemente había una diferencia en los resultados a largo plazo, y efectivamente el inicio de la educación desde los 5 años de edad de una manera positiva, sin prejuicios, como algo natural y algo con derechos, se reflejó en que los adolescentes inician de una manera más tardía el ejercicio de la sexualidad con relación a países que tienen posturas mucho más rígidas y conservadoras frente a la sexualidad, como somos nosotros, que lo hablamos pero ellos realmente lo hacen. Y Holanda, por ejemplo, tiene 5 embarazos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años de edad. Eso se refleja entonces en las tasas de embarazo como tal. Colombia ha hecho muchos esfuerzos, hay que reconocerlo. La Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que fue generada en el año 2003, la política pública que fue revisada en el año 2013, el documento COMPE 147 de enero 31 de 2012, que generó unos lineamientos para el desarrollo de una estrategia de prevención de embarazo en la adolescencia y promoción de proyectos de vida para niños, niñas, adolescentes y jóvenes a partir de los 6 años y hasta los 19 años de edad, contando con esa estrategia pues de niñez y de adolescencia. O sea, han habido esfuerzos, pero necesitamos hacer intervenciones.
De ahí entonces, evaluando estas situaciones que nace la propuesta del Plan Departamental de Prevención de Embarazo Adolescente. El Plan Departamental de Embarazo Adolescente considera entonces que hay un enfoque en primera instancia de reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes como un asunto clave del desarrollo. Ya miramos por qué, es una interferencia al desarrollo del embarazo en la adolescencia. Aquí se dice la sexualidad es un derecho y un asunto clave del desarrollo que debe incorporar la equidad de género, la diversidad sexual, la diversidad étnica y la diversidad territorial. Reconocemos a los adolescentes y jóvenes como sujetos de derecho, no como objetos de intervenciones ni de usos de métodos de planificación, sino como sujetos de diferentes derechos, y concebimos la sexualidad adolescente como un ejercicio natural, sano, libre, responsable, placentero y seguro. El objetivo general del plan departamental es reducir el embarazo adolescente en Antioquia de 25.8% que tenemos hasta el 20.8%, quiere decir disminuir 5 puntos porcentuales esa tasa de embarazos, legitimando y fortaleciendo los factores protectores de la sexualidad y con cero tolerancia en la medida posible al embarazo en niñas de 10 a 14 años de edad. Como objetivos específicos, el plan se ha planteado proveer servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes, implementar unos programas educativos sobre la sexualidad adolescente dirigida a la población adulta, en general padres, madres, a los docentes, esa población que está generando un modelo activo de participación social que nos da de una manera subliminal un modelo también de comportamientos, pero que genera también el punto de controversia cuando los adolescentes se comparan con las perspectivas de los adultos y lo que se les está ofreciendo el medio y la modernidad, los medios de comunicación, etcétera. Entonces ellos necesitan esas herramientas para poder hacer como esa evaluación y tomar sus decisiones adecuadas, y en parte la educación va a ser una resolución de esa situación. Así nosotros vamos a empoderar a la población adolescente como sujetos de información, de educación, de comunicaciones, además como sujeto de derechos sexuales y de derechos reproductivos. Antioquia se plantea que en el transcurso de estos años hasta el año 2015 se va a hacer por lo menos una cobertura del 70% de todos los municipios del departamento. Entre los objetivos específicos también está posicionar y legitimar la sexualidad adolescente libre, segura, responsable, placentera, evaluar el impacto de esas intervenciones y dejar implementado un plan que no sea un programa de un político de turno, sino que sea algo instaurado dentro del sistema de salud en las actividades de los municipios que le permita a cada uno de los municipios hacer las intervenciones adecuadas en este campo. Para ello generamos unos componentes. ¿Cómo se hizo la selección de esos municipios que van a ser objeto de este tipo de atenciones? El Ministerio de Salud del Fondo de Población de Naciones Unidas definieron la población objeto de atención de 10 a 19 años de edad, mirando los municipios del país que tenían las mayores tasas de embarazo en adolescentes. Antioquia fue asignada 32 municipios del departamento para hacer este tipo de intervenciones con apoyo del Ministerio de Salud, pero resulta que nosotros, al hacer un análisis juicioso y realmente decir nuestro enfoque es mirar que esto es un problema de desarrollo, y desarrollo no es solamente la tasa de embarazos en esta edad, encontramos que desarrollo tenía que ver con la marginalidad social, con las condiciones económicas, con los problemas de la educación, de la deserción escolar, de manera que hicimos un ejercicio de comparar la tasa de embarazo en cada uno de los 125 municipios de Antioquia con el índice de necesidades básicas insatisfechas, con el índice de deserción escolar y de escolaridad y con el índice de pobreza.
Estadísticamente se creó entonces un índice que pudiera de alguna manera agrupar como un componente que dijera cuál es el que cumple cada una de esas características para hablar de digamos como de la clasificación de aquellos municipios que tenían estas situaciones. ¿Qué logramos? Ustedes van a obtener dentro de su información, le hemos puesto en la plataforma para que ustedes puedan acceder a esa información, esa clasificación de cada uno de esos municipios con ese índice que creamos, y resulta que mientras el país había seleccionado 32 municipios con esas condiciones, nosotros encontramos que teníamos 52 municipios que cumplían esas características, y que además analizamos que el proceso minero que se va a desarrollar en el complejo de Hidroituango, que hace que normalmente cuando se hacen ese tipo de desarrollos y cuando aparecen ese tipo de inversiones económicas hay digamos un aflujo de personas a esas zonas, y hay un aumento en el ejercicio de la sexualidad, hay un aumento en las condiciones de prostitución. Entonces necesitábamos también poder intervenir esas zonas que van a generar esa problemática, porque ya es una experiencia conocida. De ahí, como les digo, se derivaron para Antioquia 52 municipios seleccionados en estas condiciones. El gobierno, con nuestros argumentos, con el análisis que presentamos, realmente aprobó que se hiciera la intervención en esos 52 municipios, y es así como hemos recibido unos recursos que están representados en el apoyo de profesionales del área de la salud y social, que van haciendo en cada uno de los municipios ese tipo de análisis, esa línea de base, digamos, de mirar cómo está cada municipio, la población que tiene, esas necesidades insatisfechas, esa condición de escolaridad, esa tasa de embarazos adolescentes, digamos, ese conjunto de situaciones que favorecerían un embarazo, y que van a ir haciendo las intervenciones tanto desde el tipo de vista político, desde los acuerdos que requerimos para hacer estas intervenciones, desde la conformación y ayuda y facilitación de unas mesas de trabajo que se fueron generando en cada uno de los municipios donde existen las mesas de salud sexual y reproductiva, las mesas de infancia y adolescentes, participación de las alcaldías, de las direcciones locales de salud, de los directores de las distintas ES, los hospitales públicos, de las distintas EPS, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de la Policía de Infancia y Adolescencia donde existe, sino de la policía en general. Es decir, un conjunto de personas que se sientan en cada municipio a analizar las problemáticas que les son comunes y que en algún momento tienen la posibilidad de hacer una intervención para evitar eso que estaba sucediendo, y es que cada uno hacía su pedacito. Aquí estamos tratando de que se aborden problemáticas de una manera conjunta, y cada uno está con la idea y digamos con la propuesta y la disponibilidad de poder hacer las intervenciones más asertivas que se requieren. Eso entonces ha hecho que el Ministerio nos apoyara con unas profesionales para ir haciendo estos trabajos en cada uno de los municipios, y ya nosotros vamos a ir haciendo complementariamente las otras intervenciones. ¿Qué consideró Antioquia que necesitaba hacerse de este trabajo? ¿Cuál era el conjunto de actividades que se requerían hacer para poder hacer estos logros de disminuir finalmente esta tasa de embarazos adolescentes y de tener adolescentes empoderados en sus derechos y en el ejercicio de su sexualidad? En primera instancia miramos un componente de movilización social. Ese componente de movilización social dirigido a la población general tiene en cuenta la diversidad cultural, la diversidad regional, étnica, territorial y también de las personas en situación de discapacidad. Ese componente de movilización social busca, a través de las distintas intervenciones de la comunicación pública, los medios masivos, de las tecnologías de información y de comunicación, del programa que se va desarrollando de Antioquia Digital, de Mujeres Digitales, de Teleantioquia, de los canales comunitarios que se manejan en cada una de las zonas, visibilizar la problemática, cuestionar todos los sistemas de creencias que se encuentran dentro de la población y facilitar así la discusión de esas prácticas culturales dominantes que nos lleven a cuestionarlas y a poder hacer el análisis de qué es lo mejor realmente para hacer estas intervenciones. Ese componente
Ese componente de la comunicación entonces va a tener como esas, digamos, como esas intervenciones, ya se va haciendo un proceso, ya ustedes van viendo en determinado momento, aprovechando también las mismas, digamos, ayudas, videos que ha dado el Ministerio y el Fondo de Población de Naciones Unidas, que han ido apareciendo también en la televisión, y nosotros lo hemos estado haciendo a través de medios Telemedellín, Teleantioquia, y las actividades que hacemos en cada uno de los municipios donde se ha ido a desarrollar este proceso. En el componente de los programas de educación sexual, el programa de educación es un programa muy amplio, digamos que es el programa más difícil en el sentido de que hay que hacer intervenciones demasiado amplias. En algún momento se vuelven pues ambiciosas, pero tienen por objetivo principal poder hacer esa legitimación del ejercicio de la sexualidad de los adolescentes y poder llegar con información, educación y comunicación a los distintos grupos. Y ahí donde nosotros estamos aprovechando las estrategias digitales para hacer ese trabajo educativo. Empezamos un proceso de diseño y de capacitación a profesionales del área de la salud que van a intervenir en los servicios amigables para adolescentes. Por ejemplo, ya tenemos, este es el segundo diplomado que se desarrolla en este momento, coordinado por NACER de la Universidad de Antioquia. El anterior diplomado, este diplomado es pagado completamente por la Gobernación de Antioquia, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud y de Equidad de Género. El diplomado anterior fue pagado por el Ministerio de Salud en un contrato con la Universidad Javeriana. Terminó, se desarrolló entre el mes de mayo. Del mes de mayo de este año, ya tenemos entonces 29 personas que se capacitaron, 21 de los municipios de Antioquia y 8 personas del municipio de Medellín, que recibieron todo este proceso de capacitación durante 3 meses, donde tenemos unos grandes logros según la evaluación que recibimos de los y de las participantes. De exponerse a esos cuestionamientos personales, como sus funciones sociales como tal, como los requerimientos que deben tener para trabajar en estas áreas de atención para adolescentes, que implica un proceso importante de asesoría y de educación. Y este es el segundo, que esperamos que ustedes van a tener todas las herramientas, toda la información que les permita llegar de una manera más tranquila, de una manera informada, con todas las herramientas actualizadas para poder hacer la atención a los jóvenes. Nosotros, por lo menos en los 52 municipios seleccionados, vamos a tener el aporte de un computador que les permita acceder a las distintas tecnologías de información. Los municipios están haciendo un esfuerzo importante, por ejemplo, para ustedes están haciendo el esfuerzo de poderles permitir y apoyar, porque les deben dar los viáticos, el transporte y la estadía cuando vienen a los 7 días presenciales que van a tener en el proceso educativo, y además facilitándoles el tiempo dentro de su tiempo laboral para poder acceder a toda esta capacitación que se requiere. Entonces, ese programa de educación para la sexualidad para los profesionales del área de la salud es muy, muy importante, porque sabemos que juegan un papel muy significativo en estas intervenciones. Con los educadores están haciendo también unos programas, digamos, unos sensibilización con relación a lo que significa la prevención del embarazo. Se están haciendo además intervenciones de una manera compartida entre educación y entre el área del plan departamental, donde se va a estar, digamos, como haciendo ese énfasis en lo que significa la adolescencia, la prevención de los embarazos, las intervenciones que se refieren como el cuestionamiento de los adultos, adolescentes, con relación a la situación del ejercicio de la sexualidad de los jóvenes, porque sabemos que hay algunas problemáticas en este enfoque. Eso es un trabajo permanente que se viene haciendo en cada uno de los municipios y que está abordando a los educadores de las distintas instituciones, está abordando a los orientadores escolares como tal,
Y nosotros cada que vamos a ir a los municipios a hacer este proceso de capacitación para la implementación del servicio amigable, también tenemos la oportunidad de participar con este grupo con el fin de poder ayudarles, digamos, a ese proceso de evaluación y de cuestionamiento de esas perspectivas diferentes que tienen con relación al embarazo adolescente en comparación con los mismos jóvenes. De esa evaluación ya se ha hecho una primera, digamos, como análisis de cómo está esa línea de base de CIEN dentro del proyecto educativo institucional. En los PES está en el proyecto de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía. Realmente sí se están haciendo las intervenciones que se requieren en el aspecto de la educación sexual en el campo de la adolescencia. Nosotros les estamos ayudando y ayudando a tomar conciencia y ayudando a cómo hacer esa implementación como tal dentro de los PES. Igualmente, está funcionando los enlaces digitales que permitan que Antioquia se mantenga comunicada, y estamos haciendo, digamos, como todo el esfuerzo para que finalmente nosotros tengamos a través de estas distintas tecnologías la posibilidad de tener profesionales completamente capacitados en este campo. Con relación a los servicios amigables adolescentes, consideramos que es digamos, la estrategia que va a permitir que mínimo en cada uno de los municipios priorizados, de los 52 municipios priorizados, nosotros tengamos un servicio amigable para adolescentes que funcione en ese municipio, que permita dar orientación de una manera oportuna, sin barreras, con una información veraz, actualizada, que sea un centro de aprovisionamiento de los distintos métodos de planificación, pero además métodos modernos, métodos que sean adecuados para las jóvenes, que permita como crear todos los mecanismos para que los jóvenes lleguen al sistema de salud, porque hasta ahora habíamos evidenciado siempre la concepción que tienen nuestros jóvenes de que el servicio de salud es un servicio de enfermedad. Ellos no van a los hospitales porque el hospital era el centro para atender las enfermedades. El servicio amigable precisamente va a ser una atracción de este grupo poblacional para mostrar esa otra cara que tiene el servicio de salud, que es la promoción y la prevención, la educación en el área de salud y en este caso en salud sexual y reproductiva. Para esto hemos contado con el compromiso de los alcaldes, con el compromiso de los directores locales de salud, el compromiso de los gerentes o directores hospitalarios de cada una de las entidades que ya llevamos intervenidas. Más o menos estamos en 20 que se han hecho ese tipo de 32 municipios que han recibido todo ese tipo de asesorías, y vamos en el proceso de ir haciendo como el trabajo en los municipios restantes, ya que debemos cumplir para el finalizar este año los 52 municipios con esos servicios amigables en funcionamiento. En el servicio amigable es muy importante, digamos que esa es como la cara, la puerta de entrada como este proyecto. No trabajamos solo para implementar servicios, trabajamos para cualificar un espacio de atención, un espacio de suministro de anticoncepción, un espacio de asesoría de educación, que sea la fuente, el espacio donde los jóvenes van a poder llegar a preguntar aquello que en algún momento no encuentran aquí, a sus pares con iguales desconocimientos, a sus docentes que evaden hablar del tema, a sus padres que se sienten incapaces de hablar del tema. Aquí vamos a tener profesionales con una formación específica en el área de salud sexual y reproductiva que nos va a permitir llegar a ellos y poder de una manera tranquila, de una manera fundamentada, dar respuesta a todas las dificultades que ellos puedan tener. Igualmente tenemos también un campo de monitoreo, de evaluación, un seguimiento a los indicadores de cómo son esas tasas que tenemos de embarazo y cómo vamos a disminuir esa tasa o esos 5 puntos porcentuales que planteamos disminuir hacia el año 2015
en Antioquia. Entonces tenemos unos indicadores para hacer ese trabajo, tenemos una línea de base con la que ya hemos ido trabajando, vamos haciendo unas evaluaciones periódicas, los municipios que han recibido todo ese proceso de sensibilización, posteriormente el aporte educativo y posteriormente la implementación del servicio amigable son objeto de estar haciendo ese tipo de aporte, de evaluaciones, de auditorías que nos permitan continuar y evaluar cómo se está desarrollando la calidad de la prestación de estos servicios, cómo se están evaluando los impactos que van a generar las distintas campañas sociales, cómo vemos cambios dentro de la población, cómo podemos realmente allegarnos a obtener de una manera conjunta con la intervención de cada uno de estos componentes, lograr eso que se va a representar en el número de disminución de la tasa de embarazo adolescente, pero que simplemente está hablando o evidenciando un proceso de intervención en el cual hay otras ganancias muchísimo más grandes, como es el poder encontrar que tenemos jóvenes que ya creen en el sistema de salud como un sistema de prevención de enfermedades, como un sistema de protección, con un sistema que le facilite que realmente tenga unas condiciones de protección al ejercicio de su sexualidad y que además la reconoce como un derecho y que además les da las herramientas para que ellos se sientan sujetos de esos derechos desde los distintos ángulos. Este proyecto es entonces hecho en la gobernación, lo presentado en la gobernación por las distintas áreas de la Secretaría, de las distintas secretarías, la gobernación, con la Secretaría de Equidad de Género, quien está haciendo el liderazgo, que así fue definido a nivel nacional. Todas las secretarías de Equidad de Género del país, donde las haya, están liderando en razón de que se apersonan y que se podían dar otros aportes fuera de las intervenciones de salud. Entonces aquí tenemos la Secretaría de Equidad de Género como la responsable, la vinculación altísimamente efectiva de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Educación. También tenemos la participación ciudadana y de desarrollo social, las gerencias de infancia, adolescencia, de indígenas, y unos aliados muy estratégicos como son el gobierno nacional, que ha hecho este aporte significativo, como les decía, con estos profesionales que están haciendo todo ese proceso a nivel municipal, el Fondo de Población de Naciones Unidas, el Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo, los gobiernos locales que han puesto toda la voluntad política para el logro de estas actividades, como son las alcaldías, las alcaldías, las secretarías de salud, de educación, de desarrollo comunitario, la Red Unidos, que engloba muchas de estas instituciones, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las EPS, las ARS, el SINA, la Policía Nacional, y otros aliados como los actores públicos y privados sociales localizados en los distintos territorios, como son Profamilia, las cajas de compensación familiar, las universidades y EPM, que también nos está haciendo un aporte importante. Me olvidé cuando hablaba del área de educación, que también nosotros estamos haciendo un componente de educación virtual para los distintos actores que intervienen en estos campos fuera de ustedes, que van a ser los que van a participar como líderes del servicio amigable para adolescentes. Nosotros también estamos, ya se inició una capacitación, en este momento tenemos 186 personas haciendo una capacitación virtual en el SENA, que tiene una excelente plataforma y que está haciendo un proceso que fue muy bien diseñado desde Bogotá, con distintos profesionales de diferentes universidades, donde se están haciendo una formación en herramientas y estrategias en derechos sexuales y reproductivos para tener, digamos, como esas herramientas que ellos necesitan para trabajar en las distintas intervenciones. Entonces aquí tenemos profesionales de la salud, se hizo una convocatoria, van a haber 12.000 personas que van a hacer este proceso de formación. Digamos que el ministerio diseñó una serie de cupos para cada una de las áreas. Esos cupos fueron asignados de acuerdo a cómo se fue haciendo la inscripción. Podemos certificar que Antioquia fue el departamento que obtuvo el mayor número de personas a vincular. Nos estamos acercando a las 1.000 personas.
como 986 que van a tener esta capacitación, y nos fueron aprobadas todas esas personas. En este primer año el cálculo era que aproximadamente 600 pudieran tener acceso a esa capacitación. Por eso abrieron un curso exclusivo para Antioquia en razón de la cantidad de personas. Van en este momento 186 en el proceso, como decía, en aprendizaje de todas estas herramientas que les van a permitir trabajar en el área de salud, pero en las zonas rurales, en los de bienestar familiar, en las personas de la policía, las de otras áreas judiciales, los que trabajan en derechos humanos, los de las alcaldías, los educadores, los líderes en algún momento de las comunidades, todos ellos están. En la primera fase, como les decía, se va a hacer esta intervención a 52 municipios, pero la propuesta es que se deje toda la plataforma para que en algún momento y en la medida posible, con la financiación que se obtenga, se pueda hacer la extensión al resto de municipios del departamento de Antioquia, de los 125 municipios, los que quedan restantes de los 52. Aquí les estoy mostrando cómo se hizo ese proceso de selección cuando les contaba cómo nosotros hicimos esa, digamos, observación y pedido al Ministerio de Educación, porque teníamos muchísimo más de los 32 que ellos habían seleccionado, que el COMPES había seleccionado. Entonces, estos fueron los que seleccionó el COMPES, estos que están en verde. Nosotros pedimos adicionales en el Bajo Cauca, en la fase del área de Urabá, en la región de Hidroituango, y lo que teníamos en Medellín y área metropolitana, para un total de 52. La cobertura propuesta, la cobertura que tiene el COMPES en los puntos en rojo, nuestras áreas de Urabá, del Bajo Cauca, de Urabá, el área de Hidroituango, para dar, digamos, una ampliación de la cobertura que nos va a mostrar que en la primera etapa nosotros vamos a estar cubriendo un gran porcentaje del departamento de Antioquia, que no solamente va a ser un porcentaje en extensión, sino también una cobertura a las zonas que tienen ese componente triple de mayor tasa de embarazo adolescente, de mayores necesidades básicas insatisfechas, de mayores índices de deserción escolar y de pobreza como tal. La coordinación general de esta propuesta está hecha por la Secretaría de Equidad de Género, como les decía, con educación, salud, participación ciudadana. Hay un componente de comunicaciones, de administración, de los profesionales del gobierno nacional, y una coordinación ejecutiva, que es la que yo estoy realizando en este momento. Hemos hecho acuerdos con las distintas entidades, acuerdos políticos con las zonas de cada municipio, como les decía, con los alcaldes, directores locales de salud, con los directores de los distintos hospitales, para poder hacer este proceso como tal, de manera que ellos tienen un compromiso que nosotros vamos a ir haciendo seguimiento, pero que lo evidenciamos definitivamente en la participación que se está haciendo para la adecuación de los servicios donde se van a prestar este tipo de asesorías e intervenciones, pero también con la capacitación de las personas y de los actores claves, ¿sí? Esto nos ha permitido planear que vamos a facilitar la identificación de adolescentes que tienen riesgo en cada uno de los municipios, no solamente para hacer la intervención en ellos como tal, para hacer la prevención a través del acceso a los distintos medios de planificación y las asesorías, sino también la prevención de aquellos embarazos o segundos o terceros embarazos como hemos encontrado en general. Esto entonces nos va llevando a la puesta en marcha de todo este proceso y de dejar implementado o hacer un aprestamiento para que haya una transferencia de todos estos apoyos y tecnologías, para que Antioquia continúe realmente con un plan que se desarrolla de una manera conjunta para todas las adolescentes. Hay un presupuesto que va recibiendo como distintos ajustes de acuerdo a los ingresos que se van teniendo. Desafortunadamente ha disminuido un poco, pero estamos en plan de poder continuar con búsquedas, con apoyos, con
conexiones, con ajustes, para ir mirando cómo se van, digamos, supliendo aquellas carencias que en algún momento se tengan, bien sea de personal o bien sea de recursos, y hemos acudido entonces a que los hospitales también reconozcan que tienen que asumir un compromiso con este grupo poblacional que no inducían a la demanda anteriormente, porque de alguna manera mayor demanda implica más gasto. Ahora es reconocer que no es un gasto sino una inversión, porque a la larga van a disminuir los gastos que tienen que hacer en atenciones de las embarazadas y sus hijos, además de las complicaciones que ello genera y además de la alta morbilidad social que genera el embarazo adolescente. Este entonces es el Plan Departamental de Prevención de Embarazo Adolescente. A partir de ahora quedamos en un foro abierto para que ustedes puedan realizar sus preguntas. Estaré atenta para responderlas a través del foro. Lastimosamente no podía estar de una manera presencial el día jueves, ya que estamos en la inauguración en Necoclí del Servicio Amigable para Adolescentes, en el marco de una jornada que se está haciendo de un encuentro de jóvenes, donde van a haber muchísimos jóvenes, no solamente los del municipio de Necoclí, y aprovechamos esto como una oportunidad educativa para intervenir un grupo poblacional muy grande. A partir de mañana yo estoy en la ciudad de Necoclí, de manera que de alguna forma estaría haciendo contestar aquellas inquietudes que ustedes tengan. Lo miramos por el foro. Mi correo personal, doctoragloriapenagos@gmail.com, mi celular 310-388-6126, donde estaré dispuesta a responder sus inquietudes. Muchas gracias, buen día.